Bien, ya vimos en el anterior video más o menos el aspecto teórico, digamos un poco por arriba, pero ya sabemos de qué se trata una fuente, para qué nos sirve, cómo se divide. Eh, para qué nos sirve lo vimos ahí también en un modo medio teórico, ¿no? Pero en esta ocasión lo que vamos a hacer es mirar por dentro una fuente variable, qué es lo que tiene y por qué decimos de que es una fuente lineal o si es una fuente del tipo switching, ¿sí? Em, Dijimos que tiene una parte de sección de etapa primaria que vamos a identificarla. ¿Cómo identificamos la parte primaria? Bueno, muy simple. Tenemos que hacer un seguimiento de la entrada, ¿sí?, de la red de alimentación. La tenemos que llevar mirando desde donde ingresa el cable de alimentación general y hacia dónde ingresa, ¿sí? Va a ir, normalmente viene a la llave de encendido, ¿sí? Y de ahí, bueno, se va a desplazar a la sección que tenemos en esta zona. Quizás no se va a poder lograr ver bien acá, pero después vamos a mirarlo porque no tenemos diagrama de esto, o por lo menos de este modelo en sí. Tenemos la sección de entrada que rápidamente vamos a identificar un puente de diodos. Dani, ¿qué es un puente de diodos? Bien, buena pregunta. Un puente de diodos es el conjunto de cuatro diodos que nos van a transformar, nos van a rectificar la red domiciliaria transformando los 220 voltios alternos, en este caso para nosotros en Argentina tenemos 220 voltios, para otros países será 110, 117, 120, 240. Bueno, esos diodos que están en esta pastilla, de alguna manera decirlo de esa forma, en este encapsulado, nos va a permitir rectificar esta corriente y de ahí va a hacer la primera transformación, o sea, de corriente alterna a corriente continua. Pero para poder filtrar esa corriente continua que lo único que va a estar haciendo es generándonos un pulso de 50 ciclos o 60 ciclos, nos va a completar ese panorama el filtrado inicial, o sea, el filtrado primario, donde veamos este tipo de filtros después de una sección de rectificación que puede tener cuatro diodos en un solo encapsulado o cuatro diodos de manera separada. Bueno, junto con el capacitor nos va a permitir filtrar y rectificar la tensión de entrada de red domiciliaria y a partir de ahí va a haber otra serie de cosas. Por ejemplo, vamos a tener que tener un, eh, un MOSFET probablemente o un circuito integrado que nos va a llevar y nos va a generar pulsos de alta frecuencia para eh, hacernos transformar nuevamente la corriente alterna, perdón, la corriente continua, en este caso pulsante, ¿sí?, para nuevamente trasladarlo, transformarlo con este transformador pequeño, nuevamente a una tensión alterna, y esta se va a encargar nuevamente con otros diodos y otros filtrados de transformarlas nuevamente en continua. ¿Por qué esa transformación de alterna, continua, pulsante, nuevamente alterna y otra vez continua? Bueno, es porque nosotros tenemos que reducir la tensión de 220, dijimos, entre 0 voltios a 30 voltios. Bien, acá lo que va a pasar por el momento es que solamente tenemos una parte primaria, una parte secundaria, y se va a encargar de generarnos la alimentación que nosotros estamos pidiendo, o como usuarios, como clientes para comprar este aparato, que nos va a ser, que nos sirve de laboratorio, para poder transformar esa corriente final, ¿sí? La tensión de salida va a ser una tensión que tendrá una o varias alimentaciones, o sea, vamos a tener uno o varios secundarios, desde donde se tomará nuevamente esa energía, ¿sí?, esta tensión, y se va a transformar con un control que tenemos acá. Esta fuente en especial
vino golpeada. Pero bueno, se pudo solucionar, todavía no solucionamos el gabinete, pero sí solucionamos la parte de control porque bueno, encendía pero no nos regulaba. La parte de potencia de lo que sería la parte de manejo de amperes finales para que esta fuente trabaje de 0 a 5 amperes está eh, enfocada en este MOSFET, ¿sí? El cual nos permite regular toda esta corriente de 0 a 5 amperes para que funcione de manera continua. Nosotros dijimos en el video anterior que íbamos a transformar esa energía y que íbamos a hacerlo de corriente constante. O sea que pase lo que pase en su salida, ¿sí? Pase lo que pase en su salida, la fuente siempre va a permanecer de manera continua esa corriente, ¿sí? Eso nos permite a nosotros que ante una fuga en una fuente de alimentación, en un circuito dado, ante una fuga o un cortocircuito, nos va a mantener la corriente, ¿sí? Y eso nos va a generar otro problema, nos va a generar calor en esos componentes y de esa manera vamos a poder determinar seguramente cuál es el componente en el circuito tal, que ya veremos seguramente en algún video, está teniendo inconvenientes, ¿sí? Primero tenemos que ver las herramientas, después vemos los componentes, vamos a ver simbología, vamos a ver un montón de cosas que poco a poco les va a servir mucho para repasos para cualquier curso que ustedes quieran realizar o cualquier desarrollo que quieran hacer o simplemente para hacer un recordatorio, una revisión de lo que hay que medianamente conocer para que podamos trabajar y entender de qué va todo esto de la reparación electrónica. ¿Sí? Yo les hice un breve repaso, un breve bosquejo de lo que vamos a encontrarnos en una fuente. Dijimos entonces lo que es la entrada de corriente, o sea, la entrada de la red de alimentación, la sección de entrada, parte primaria y sección secundaria. El transformador es un transformador del tipo switching porque logramos trabajar a un menor tamaño pero a una alta frecuencia. Después de modo, digamos, más profundo, en otro video vamos a hacer la vista general como debe ser, pero ya de un modo más teórico. Lo que sucede es que lo debemos hacer sobre esta fuente basándonos con un diagrama, pero de esta fuente obviamente no dispongo ningún diagrama, ¿sí? Raramente vamos a conseguir el diagrama comercial para poder reparar la full. Entonces, bueno, hay cosas en las cuales nosotros vamos a tener que manejarnos en ciertos aparatos de una manera universal, o sea, entendiendo cómo funcionan en otros dispositivos, adaptarlos para los cuales queremos tratar de solucionar o inspeccionar. La sección de control la vamos a poder ver en este panel que está acá en la parte trasera, ¿sí? Y maneja todo lo que sería la parte digital de la programación de la fuente en particular, ¿sí? Vamos a ver que tiene un panel, en este caso, tiene un panel de programación donde tenemos para poder realizar la selección de voltaje, la selección de amperaje, o sea, voltios e intensidad, voltaje, corriente, y el ingreso de ya sea de cada una de las alimentaciones o corrientes deseadas, ¿sí? Vamos a ver ahora de qué maneras podemos ajustar esta historia. Algo que estoy olvidando decir, bueno, estos equipos traten de, si todavía no tenemos los conocimientos o el manejo o la experiencia, si vamos a desarmar un equipo, tengamos en cuenta que este aparato tiene en su entrada la tensión de la red. Entonces, todo equipo en el cual nosotros vamos a trabajar, sin importar el tipo que sea, hay que desconectar las baterías, hay que desconectar las alimentaciones, hay que desconectar todo aquello que pueda generarnos un cortocircuito en su interior. Por más experiencia que tengamos, un mal manejo nos puede dañar el aparato en el cual estemos trabajando. En este caso, bueno, estamos mostrando lo que es una fuente de alimentación variable de laboratorio, pero tengamos en cuenta de que
siempre, siempre hay que trabajarlo desconectado. Yo acá quería mostrar para hacer una prueba, que ahora les voy a mostrar cómo programamos esto para una fuente o una corriente en particular, pero para que siempre se tenga en cuenta. Otro detalle que es no menos importante es que esta es una fuente estándar, ¿sí? Una fuente de origen oriental, ¿sí? Estándar. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que existen fuentes mucho mejores que esta. Para el técnico promedio que quiera trabajar con una fuente variable de laboratorio, tiene que tener en cuenta que con este tipo de fuentes va a poder hacer muchas cosas. Si ya se dedica a un nivel de ingeniería y necesita hacer, no sé, algún desarrollo donde la fuente tiene que ser óptima, obviamente existen marcas premium para el tipo de fuentes variables de laboratorio, con más decimales, con más programaciones, con temporizadores, con un montón de cosas que pueden ser para trabajarse en otros modos, en otro tipo de situaciones. Lo aclaro porque, bueno, por ahí nosotros mostramos esto, pero hay que aclarar de que existen varios tipos de fuente de muy buena calidad. Por supuesto, su costo es mucho más elevado. Bueno, acá tenemos el voltaje por un lado, ¿sí? El voltaje, y tenemos el amperaje, ¿sí? O la corriente y el voltaje, voltaje y corriente. Como podrán ver, las magnitudes siguen siendo las mismas en las cuales vinimos hablando inicialmente. Y en este caso tenemos, para poder elegir, seleccionar el voltaje que vamos a tener en su salida, ¿sí? Tenemos que ingresar un valor. Por ejemplo, voltaje, vamos a elegir 19 voltios. Yo elegí cualquier cosa, perdón. Obviamente no me va a dar ingreso porque no admite 73 voltios, ¿no? Elegimos voltaje 19 voltios. Le damos Enter y ya tenemos ahí los 19 voltios que deseamos suministrar en la salida, ¿sí? En esta salida vamos a tener 19 voltios. Vamos a ver si realmente es así. Conectamos el multímetro. Ustedes van a poder verlo en la parte superior izquierda. Ponemos nuestro multímetro en la escala de voltaje de continua y medimos su salida. Si vemos, ahí podemos observar que hay 19 voltios con 0,07, que coincide con lo que tenemos en la salida. Muy bien, ¿y qué pasa con la corriente? Bueno, la corriente, esta en particular, tiene la opción también de hacer una selección del amperaje. Vamos a corriente y vamos a elegir que como un máximo funcione hasta, vamos a poner 2 amperes, ¿sí? Y ahí le damos seleccionar y ya quedó seleccionado 19 voltios por 2 amperes. ¿Por qué Daniel no me marca acá de la misma manera que los 19 voltios que tenemos en la parte de voltaje? Bueno, muy simple, porque para que haya corriente tiene que haber un circuito que lo esté consumiendo, ¿sí? Tiene que haber un circuito que lo esté consumiendo, o sea, tiene que haber un flujo de electrones o una corriente por un conductor, ¿sí? Como si nosotros pusiéramos un cable o un alambre. Vamos a ver qué pasa. Si nosotros colocamos un alambre entre los bornes, esta fuente, al llegar a los 2 amperes, se va a proteger. No hagan esto en sus casas, solamente es para hacer una prueba. Ahí pueden ver que la fuente se protegió. El ruido que ustedes escuchan es el chasquido, ¿sí?, de los 2 amperes de corto que estoy haciendo. Ahí pueden ver que se caen los 19 voltios, ¿sí?, y se va toda la corriente
por el conductor, en este caso por este alambre. ¿Qué significa? De que nosotros en este caso cerramos un circuito, hicimos un cortocircuito, de la misma manera que podría ser un aparato que en su entrada tenga un desperfecto y actúe como un alambre. Eso es un cortocircuito, ¿sí? Vamos a hablar mucho de ese tema. Después vamos a ver circuitos abiertos, circuitos cerrados, o circuitos en corto, circuitos con fugas. Bueno, una fuente nos permite saber un montón de cosas con respecto a ese tipo de cosas, ¿sí? O sea, vamos a poder saber inmediatamente cuando tenemos un cortocircuito, por ejemplo, en una notebook o en un smartphone o cualquier otro circuito en el cual queramos hacer alguna prueba en particular. Yo estoy utilizando en este caso, para lo que ustedes ven allá en la parte superior, la Power Setup que está conectada a nuestra fuente variable, ¿sí? Yo voy a hacer algo que no debería hacer porque se va a mover la cámara, pero se lo quiero mostrar también. Esta fuente es del tipo con programación digital. ¿Por qué? Porque bueno, tenemos un panel donde por medio de los dígitos vamos a poder dar una programación ideal a nuestra fuente variable. También existe con ajuste analógico, que es la que le voy a mostrar ahora, y esta es del tipo fuente simple. ¿Qué significa? Que tiene una sola salida, simplemente una sola salida. Ahora vamos a ver la fuente doble o triple, que es la que yo estoy utilizando en este momento y de la cual estoy tomando información a través de la Power Z también, que ustedes pueden ver ahí en la imagen. Bueno, les dije que iba a haber un poco de movimiento de cámara, espero no los desanime a dejar de ver el video, porque bueno, se va a poner interesante. Lo que podemos ver ahora es que tenemos una fuente, como la que venimos viendo, con doble panel, ¿sí? Esta fuente es del tipo triple y ahora les voy a mostrar por qué. Soporta de 0 a 30 voltios, ¿sí? Por 2 y de 5 amperes también por 2. Y tiene a su vez salidas fijas de 5 voltios, de 3,3 voltios por 3 amperes. ¿Cuál es la diferencia con la que vimos anteriormente? Bueno, que los controles son del tipo analógico. Tenemos potenciómetros, o sea, resistencias variables, en las cuales nosotros vamos a estar manipulando para ver el voltaje, por ejemplo, en una notebook, los 19 voltios. ¿Sí? Y a su vez tenemos un ajuste fino y un ajuste grueso, pero de corriente. En el caso de corriente tenemos un ajuste grueso. Y en el caso de voltaje también tenemos un ajuste del tipo fino y grueso. ¿Sí? Diferencias con anterior, bueno, salvo el panel, lo resto es que funciona de la misma manera, pero si pudiéramos desarmarla en algún momento, que bueno, lo voy a tener que desarmar porque tengo un inconveniente, una de las salidas no llega a 30 voltios, solo llega hasta casi 12 voltios, ¿sí? Cosa que debería llegar hasta los 30 voltios aproximadamente, ¿sí? Yo ahora no lo voy a poner porque voy a reventar mi Power Z, me he olvidado de eso. Voy a desconectar de acá si no la rompemos. Y esta llega, perdón, llega hasta los 25 voltios. Debería llegar por lo menos 27, 28 o 30 voltios. Y acá solo llega hasta los 11, 12 voltios. ¿Sí? Bien. Ahora sí van a volver a ver en el panel. Supuestamente van a poder verlo. Bueno. ¿Qué otras funciones tiene? Bueno, tiene las salidas que dijimos, tiene una salida fija, de la cual puede ser 5 voltios, 3,3 voltios y 2,5 voltios. Son salidas fijas. No tenemos visualización de esa salida y tampoco vemos cuando se protege. Lo cual, bueno, eso es un inconveniente porque si colocamos sin querer un equipo con un daño, no nos va a marcar, en ninguno de los dos paneles nos va a indicar
si hay un cortocircuito o una fuga. Cada salida tiene un negativo, una tierra y un positivo. Y también se puede utilizar en este caso de manera individual, ¿sí? De manera individual, en paralelo o en serie. O sea que nos va a estar sumando la alimentación de ambos canales, de ambas fuentes. Nos va a estar, en este caso, nos estaría en paralelo, nos va a estar sumando 5,5 amperes, pero el voltaje será el mismo, ¿sí? Solamente de uno, bueno, ahí nos permite trabajar con los dos canales, casi a 25 voltios, pero no de manera individual. En este caso, bueno, vemos que hay algún inconveniente que vamos a tener que solucionar después. Bien, ¿por qué una fuente? ¿Para qué? ¿Cuál sería la idea de tener una fuente múltiple, con múltiples salidas como esta? Bueno, el caso es muy simple. Nosotros podemos inyectar en diferentes áreas diferentes voltajes. Podemos, por ejemplo, si habláramos de una notebook, aplicarle 19 voltios en su salida, ¿sí? 19 voltios en su salida, perdón, a su entrada, quiero decir, de su entrada de alimentación, pero en la salida de fuente. Podríamos administrar 3,3 voltios always, por dar una idea. ¿Sí? Aproximadamente. Y podríamos también aplicar 5 voltios. Entonces tenemos 5 voltios, 3 voltios y 19 voltios en una sola fuente. Eso nos permite que podamos hacer ciertas pruebas, nos permite que podamos hacer ciertas investigaciones también, en caso de que tengamos una falla en un equipo, el cual, bueno, no sé, no funciona la fuente always, o por cualquier otra cosa que queramos hacer como proceso de investigación en una falla determinada, ¿sí? Bien, esos son los dos tipos de fuentes que yo dispongo, por lo menos en este laboratorio. La idea es mostrarles con lo que trabajo y que no tienen nada del otro mundo, no son equipos tampoco demasiado sofisticados ni demasiado caros. Este es un equipo que, bueno, sí, hoy por hoy es un poco caro, pero bueno, se paga solo dadas las posibilidades que nos permite realizar. Insisto de que existen mucho mejores equipos que estos. A mí me permite trabajar de una manera realmente muy tranquila y también con la idea de que son equipos que pueden ser medios estándar y en caso de una rotura, de un daño por una situación determinada, eh, podamos conseguir los repuestos, que eso es otra historia a la hora de tener herramientas en nuestro laboratorio, porque si tenemos herramientas de las cuales son muy sofisticadas y a la hora de romperse nos complica mucho conseguir un repuesto, bueno, nos deja, como decimos acá, nos deja a pata, ¿sí? Nos deja sin poder seguir trabajando. Y a nosotros siempre nos va a ser muy importante poder determinar, identificar fallos de toda índole y para cualquier tipo de circuito, para cualquier tipo de equipo con este tipo de fuentes de laboratorio. Así que bueno, es una mirada general. Después vamos a estar hablando específicamente de cosas que tenemos que tener en cuenta. Si queremos saber cuál es la mejor fuente a comprarnos, si realmente es la fuente que nosotros vamos a utilizar o a necesitar, lo vamos a seguir estudiando a medida del proceso de reparaciones, ¿sí? Cuanto más dígitos podamos ver en nuestro panel, muchísima más información vamos a tener a la hora de poder ver una falla en un equipo. Cuanto mayor filtrado en su salida, mucho mejor va a ser su voltaje, su corriente va a ser mucho más constante y con muchísimo menos ruido. Ya hablaremos un poco del ruido parásito, el ruido de línea, todo ese tipo de cosas que debemos tener en cuenta como profesionales de la reparación. Bueno, espero que te haya gustado este video. Perdón que tengo la cámara que se mueve, normalmente hay que dejarla fija y bueno,
pero quería mostrarles que también un poco el backstage detrás de escena de lo que hay en este laboratorio y de lo que nosotros venimos trabajando ya hace bastante tiempo. Y son, repito, equipos nada normales, nada del otro mundo y que podemos trabajar muy, pero muy bien. Si me preguntan por la marca, yo no tengo el auspicio de la marca ni nada. Existen otras marcas en las cuales trabajan medianamente de la misma manera, con alguna opción más menos, pero bueno, nos permite también individualizar cuando hay un cortocircuito, cuando bueno, tenemos un problema en alguna de las salidas con el voltaje. Bueno, un montón de cositas que son útiles como detalle final. Así que bueno, espero que te haya gustado este video. Realmente espero tus comentarios. Si te gusta lo que estás viendo, me encantaría que te suscribas o que me mandes un comentario. Y si te parece que puede servirle a alguien más para que se entere de qué es lo que estamos haciendo, bueno, si quieres compartir, estaré muy, pero muy agradecido. Así que bueno, te mando un abrazo y vamos a seguir con estos videos que por lo menos hasta ahora están gustando y bastante.